nuestra clase, ¿ya? Muy bien. Bien, ya muchachos. Hoy día vamos a estudiar el ochenio de Odería y la famosa convivencia. A ver, nosotros la semana pasada ya habíamos hablado pues de la primavera democrática, estos dos gobiernos bueno, se desarrollan entre 1939 y 1948, que están representados por Manuel Prado Ugarteche y por José Bustamante y Rivero, va a llegar a su fin con el golpe de Estado de Manuel Odría, ya el golpe de Estado. Este golpe de Estado va a ocurrir el 27 de octubre de 1948, va a estallar en Arequipa, ¿ya? Y de esa manera, a través de ese golpe de Estado, que lo lideraba Manuel Odría, el general Manuel Odría, ¿ya? Se va a sacar del poder a José Bustamante y Riveros, ¿ya? Y lo van a deportar a Argentina. Y su mandato duró desde 1948 hasta 1956. Por eso es que se habla de ochenio, ¿no? De 8 años. Así como en su momento habíamos estudiado el segundo gobierno dictatorial de Leguía, que habían sido 11 años, por eso hablamos de oncenio. Ahora pues esta dictadura de Manuel Odría duraba pues 8 años, por eso es que nosotros hablamos del ochenio de Leguía. Ahora, ¿cuál fue la justificante para que se concrete este golpe de Estado? ¿Qué cosa dijo Manuel Odría cuando le da un golpe de Estado pues, a José Bustamante? ¿Cuál era la razón, según él? La razón era de que Bustamante y Riveros, pues, lideraba un gobierno muy débil para hacer frentes a las acciones subversivas de los apristas. Recuerden que especialmente la primera mitad del siglo XX ya está marcado pues por una ola de protestas de carácter social, laboral, de carácter político. Ya los movimientos obreros ya tienen una participación muy importante en la política de nuestro país y dentro de este contexto surgen dos partidos muy importantes. Un partido socialista, comunista, fundado por José Carlos Mariátegui, y otro partido pues llamado la Alianza Popular Revolucionaria Americana, también conocido por sus siglas, el APRA. ¿Ya? El APRA había sido pues fundado en México en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Entonces, los apristas, después de la muerte de José Carlos Mariátegui en 1930, la influencia de los comunistas y de los socialistas bajó un poco y prácticamente los que ganaron mayor terreno fueron los apristas, ya con Víctor Raúl Haya de la Torre, su líder histórico, a la cabeza. ¿Ya? Entonces, los apristas habían sido un partido de oposición constante, ya un partido de oposición constante hacia los gobiernos de aquella época. Entonces, inclusive recuerden que se vivieron etapas muy críticas en cuanto a la lucha pues, entre el gobierno y los apristas, tan críticas como lo que ocurrió en el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Que se termina asesinando al presidente de la República, un aprista termina asesinando al presidente, hasta esas situaciones, o sea, la situación era tan caótica, tan severa, tan dura, que se habían llegado a ver ese tipo de sucesos, ¿no? Ahora, la situación se había mantenido igual de inestable, ya, y en el gobierno de Bustamante, recuerden que Bustamante les promete la legalidad a los apristas, llega con los votos apristas al poder y luego les da la espalda, ¿no? Luego les da la espalda, entonces empieza pues los apristas a hacer un alboroto, tanto en el Congreso como en las calles. Entonces, esto lo tomó muy a mal, sobre todo las Fuerzas Armadas,
ya sobre todo las Fuerzas Armadas, y es así que Manuel Odría dice, es necesario hacerle un alto, ponerle un pare a estas acciones subversivas de los apristas, y es por eso, y esto no lo puede hacer Bustamante y Rivero porque ha demostrado ser un incompetente. Y yo, el general Manuel Odría, ya voy a poner orden en este país, y es por eso pues que da un golpe de Estado, ¿no? En 1948. Ahora, lo que se instaura en el Perú después del golpe de Estado a Bustamante y Rivero, lo que se instaura en el Perú es una junta militar de gobierno, ya una junta militar de gobierno que va a estar dirigido, que va a estar encabezado por Manuel Odría. Ya vamos a ver que luego esta figura va a cambiar. Pero si hay algo que debemos de destacar, uno de los puntos más importantes que debemos de destacar del gobierno de Manuel Odría, de este ochenio, ya de esta dictadura, es que, recuerden, su objetivo era pues volver al gobierno, al Estado, un Estado fuerte contra las acciones de los apristas. Entonces no sorprende que su gobierno haya sido un gobierno muy represivo de la oposición. Y esta oposición estaban liderados pues especialmente por los comunistas y los apristas. Entonces, Manuel Odría empezó una persecución tremenda a todos los comunistas y a los apristas, especialmente a sus líderes. Y en este caso, pues, al hombre que más quería, pues, encontrar y asesinar, porque eso eran las órdenes de Manuel Odría, asesinar a Aya de la Torre. Ese era su objetivo, matarlo, porque sabía que muerto Aya de la Torre, el APRA se iba a debilitar mucho, ¿ya? Entonces, esto obligó a que Víctor Raúl Aya de la Torre pues se asile por casi 6 años en la Embajada de Colombia, ya aquí en Lima. Entonces, recuerden que las embajadas, muchachos, primero son una figura del derecho internacional, ya no solo del derecho internacional, sino bueno, estamos hablando del derecho internacional público, sino también es parte de la política internacional. Los estados tienen pues relaciones diplomáticas entre sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que ellos se comunican? A través de sus embajadas, ¿ya? A través de sus embajadas. Dentro de un territorio es posible encontrar territorio de otros países, es decir, en nuestro país existen territorios de distintos países con los que nosotros tenemos relaciones. Por ejemplo, en la Embajada de Colombia, ya para aterrizar en este tema de Víctor Raúl de la Torre, ya, por ejemplo, la residencia en la que hoy en día se encuentra la Embajada de Colombia, ese es territorio colombiano. Por más que se encuentre dentro de nuestro país, eso, según la figura del derecho internacional público y la política internacional, eso es territorio colombiano. Así la Embajada de Venezuela, por ejemplo, que está pues en el inicio de la avenida Petituars, sí, creo que sí, la avenida Petituars, eso es territorio venezolano, ¿ya? Y así, la Embajada de Estados Unidos aquí, que está en Lima, también es territorio norteamericano, por más que esté dentro del territorio peruano. Es un poco extraño, pero entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que nadie, sin autorización del gobierno, en este caso, sin autorización del gobierno colombiano, nadie puede ingresar a la Embajada de Colombia que está aquí en Lima. ¿Ya? Pero profesor, nosotros somos un país independiente y si es que nosotros queremos, pues podemos ingresar a cualquier embajada. No, no funciona así. ¿Ya? Así también el Perú tiene su embajada en Colombia. Y la embajada en Colombia, la residencia en la que se encuentra la embajada de Colombia, eso es territorio peruano. Y los colombianos no pueden ingresar porque se les da la gana a la embajada del Perú. Tienen que solicitar permiso al Perú para ingresar a dicha embajada. Entonces, Víctor Raúl solicita asilo al gobierno de Colombia y Colombia le da asilo, y es por eso que Víctor Raúl Aya de la Torre logra salvar su vida ingresando pues a la Embajada de Colombia, ¿no? Y bueno, por más dictador que sea Manuel Odría, no podía ingresar a la Embajada de Colombia,
no podía meterse así, porque si es que lo hacía, eso era como invadir territorio colombiano y eso hubiera supuesto, pues, inclusive un conflicto de guerra, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás invadiendo el territorio ajeno. Entonces, eso lo sabía muy bien Odría, así que mientras que Haya de la Torre no pusiera siquiera un pie fuera, perdón, de la Embajada de Colombia, no lo podían hacer nada. Es más, el gobierno de Odría había dado órdenes de que si algún momento se le veía a Haya de la Torre salir siquiera a la puerta de la Embajada de Colombia, en ese momento se le matara, no se le llenara de balazos. Era así, esa era la represión tan grande que puso pues Manuel Odría contra el líder pues de los apristas, ¿no? En este caso Haya de la Torre. Y así es que mientras que duró el gobierno de Odría, ya Haya de la Torre pues tuvo que estar asilado, ya dentro de la Embajada de Colombia, ya aquí en Lima. Y bueno, Odría sabía que se iba a ganar muchos problemas, que su gobierno no iba a durar lo suficiente si es que se apoyaba solo en un golpe de Estado. Como casi todos los dictadores, buscaban legalizar su poder, ¿ya? ¿Y cómo lo legalizaban? Organizando elecciones presidenciales. Ya lo había hecho eh, Leguía, ya lo había hecho Sánchez Cerro, ¿ya? Ahora lo hacía pues Manuel Odría, ¿ya? Organizaba elecciones presidenciales donde él al final pues se va a presentar como candidato único. Y claro, si es candidato único, obviamente pues él es el único que va a ganar. Pero a partir de esta organización de las elecciones presidenciales en 1950, ya él se hace nombrar como presidente constitucional del Perú y ya pues pasa a no necesariamente ser pues un dictador, ¿no? Sino que bueno, él dice, yo he sido elegido por elecciones presidenciales, de modo que yo soy un presidente constitucional, no soy un dictador. Pero nosotros sabemos pues que en la práctica sí lo era, ¿no? Porque primero, en 1948, casi 2 años antes, había pues irrumpido de manera violenta el gobierno democrático de Bustamante y Riveros, y luego pues había organizado unas elecciones presidenciales donde, caramba, qué chiste tenía, ¿no? De que él sea pues el candidato único, ¿no? En realidad sí hubo otros candidatos, el problema es que él se encargó de apresarlos. Los mandó a prisión y se quedó solo, ¿no? Se quedó solo y obviamente era natural que gane él, ¿no? Si él era el único. Entonces, a partir de 1950, ya se inaugura pues esta, estas elecciones de 1950. Entonces, recuerden que el Perú en aquella época, el mandato era de 6 años. Entonces, desde 1950 corrían pues hasta 1956, se suponía que iba él a entregar el poder. Es así que lo logra hacer, ya por eso que en 1956, desde 1950 recién corre sus 6 años de gobierno, por eso, más los 2 años que ya había estado en el poder al mando de la Junta Militar, pues se cumplían esos 8 años que da el nombre pues de Ochenio de Odría, ¿no? Otra de las grandes características de su gobierno es pues que fue un gobierno nacionalista y muy pragmático, ¿no? Una de sus famosas frases era pues hechos y no palabras, ¿ya? Aquí mi gobierno va a invertir en salud, va a invertir en educación, va a invertir en trabajo. Yo me voy a dedicar a hacer y no a decir. Por eso decía él, ¿no? Hechos y no palabras. Por eso era pragmático. No le interesaba las corrientes ideológicas, las corrientes pues liberalistas, las corrientes derechistas, nada, nada, nada. Le decía, aquí lo que interesa son los hechos, ¿no? Y yo voy a hacer obras, yo voy a hacer obras. Y bueno, en efecto, eso es lo que vamos a ver pues, en lo que respecta pues, a los acontecimientos de su gobierno, ¿no? Lo primero, él va a decretar el libre mercado,
ya va a eliminar los controles de precio y de cambio. Recuerden que Bustamante Rivero había hecho todo lo contrario, ¿no? Él había impuesto un control del precio del comercio internacional, es decir, lo que se vendía aquí, seas una empresa privada o sea el Estado, era controlado por el Estado. Tú no podías vender al precio que se te daba la gana, ¿ya? Bustamante Rivero puso eso, y eso generó una de las reacciones, ya, de la oligarquía que precisamente terminó pues con el golpe de Estado hacia Bustamante Rivero. Y una vez que ingresa Odría, elimina ese control de precios que había instaurado Bustamante Rivero y se decreta pues un mercado libre, ¿no? Donde cada quien pues es libre de comprar lo que se le plazca, al precio que se le plazca y vender también al precio que bien crea conveniente. Ya no hay control del Estado. Por otro lado, se incentivó mucho la producción de las empresas privadas, la industrialización del país, ¿ya? Y sobre todo aquellas, pues, empresas que tenían relación con los yacimientos mineros, ¿ya? Especialmente los yacimientos mineros de cobre, de hierro y plomo, ¿ya? Esto tuvo, en esto ayudó mucho la guerra de Corea que se desarrolló en 1950 y 1953, ¿ya? Producto de esta guerra era necesario, pues, materias primas como el cobre, el hierro y el plomo, que son minerales fundamentales para el desarrollo de la guerra. Entonces, el Perú empezó a vender estos minerales y hubo un gran progreso económico. Y ese progreso económico, si bien es cierto, van a parar pues en manos de la corrupción, porque el gobierno de Manuel Odría va a ser uno de los gobiernos más corruptos de todo el siglo XX, ya, pero Manuel Odría también supo destinar mucho de ese dinero que ingresó gracias a esta coyuntura internacional de la guerra de Corea, lo utilizó pues para construir obras públicas, ¿ya? Como por ejemplo las que siguen, ¿no? Construyó muchas unidades escolares, muchos colegios, ¿ya? Y además también él decía, pues no solo se trata de construir colegios, sino que también se trata de formar muy buenos docentes, ¿ya? No es solo, el estudiante no solo necesita una buena infraestructura para estudiar, sino que necesita muy buenos profesores. Y para eso es que fortaleció la educación educativa, ya la educación de la docencia en las universidades y creó también centros pedagógicos, ya centros de capacitación para los profesores. ¿Ya? Entonces, eso fue un aporte muy interesante, muy importante del gobierno de Manuel Odría, ¿no? Y además, bueno, Manuel Odría quizás es uno de los gobiernos que verdaderamente, pues, casi todo los grandes edificios que tenemos hoy en día el centro de Lima, ya en Lima, en la ciudad limeña, vienen pues de la época de Odría, ¿ya? Así es, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Recuerden que una de sus promesas de Odría era salud, educación y trabajo. Entonces, ahorita estamos hablando del cumplimiento de esta promesa, ¿no? De la educación. Entonces, yo voy a hacer... voy a tener una política inclusiva, voy a tener una política favorable para el desarrollo de la educación en el Perú. Por eso voy a construir escuelas, voy a promover una alta preparación de los docentes y además voy a dotar de una infraestructura moderna al Ministerio de Educación. Y es así que se construye el Ministerio de Educación, ya sus instalaciones que estuvieron ya en lo que hoy en día es la Corte Suprema de Justicia, que está al frente del Parque Universitario. Quizá más de uno lo saca, o sea, sí lo reconoce este edificio que está en la avenida Bancay, ya al frente del Parque Universitario. ¿Se han ido, muchachos? ¿Salen de su casa? No digo de ahora, ¿no? Obviamente ahora no se puede, pero anteriormente. Bueno, si es que han salido de su casa, ya se han tenido un poco de infancia, muchachos, sí, al menos conocen esta construcción. Si hoy en día, si bien es cierto, hoy en día ya no es el Ministerio de Educación, sino la Corte Suprema de Justicia, en su momento lo fue, ya, y fue construido este edificio ya en el gobierno de Odría, ¿ya?
Dentro del plan de Manuel Odría, dentro de su planteamiento de gobierno, obviamente él era militar, así que su plan también era fortalecer las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y para ello, creó pues el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, ¿ya? ¿Y qué cosa era esto? Era pues un centro militar, pero que se dedicaba a la investigación de carácter histórico militar, ¿ya? Por largos años los militares pues se habían dedicado solo pues a la lucha frontal, a la lucha bélica, mas no habían desarrollado necesariamente investigación que les sirviera pues para conocer no solo el país que ellos gobernaban, porque ya como hemos dicho en su momento, el Perú estuvo gobernado más por dictaduras que por democracias, y estas dictaduras estuvieron pues dirigidas por los militares, y entonces ellos, Manuel Odría decía, ¿no? Si nosotros estamos destinados a hacernos cargo de la seguridad de este país y en ocasiones de su gobierno, de su administración, pues es necesario que nos formemos, ya es necesario que tengamos pues la suficiente formación intelectual ya para tomar buenas decisiones. Y es por eso que el Centro de Altos Estudios Militares tenía como objetivo eso, ya el generar investigación de carácter histórico militar. ¿Ya? Hasta hoy en día existe, ya hasta la fecha existe este famoso CAEN. ¿Ya? Se implantó el seguro social obligatorio para todas las actividades económicas, ¿ya? Eh, y como otra de sus grandes promesas era el servicio, pues las mejoras del servicio de la salud en el país, una de sus grandes obras fue pues la construcción del Hospital del Seguro Social del Empleado, hoy conocido como Eduardo Rebagliati, que está aproximadamente, si mal no recuerdo, en la cuadra 14, creo, de la avenida Salaberry. Ya hasta hoy en día es uno de los hospitales más grandes, no solo de Lima, sino de todo el Perú. ¿Ya? Y fue construida por Manuel Odría. Es decir, recuerden, el gobierno de Manuel Odría está, está marcado, está caracterizado por el boom de la construcción, ya el boom de la construcción. El gobierno de Leguía, perdón, de Odría fue uno de los gobiernos que más infraestructura construyó en el Perú, especialmente en Lima. Modernizó la Lima de los años 50, ¿ya? Y cómo lo modernizaba, pues, con la construcción de muchos centros públicos, ¿no? Como ya hemos visto, ya sea, pues, en el caso del CAE, sea en el caso del Ministerio de Educación, el edificio del Ministerio de Educación. Ahora construía pues, un gran hospital que hasta la fecha existe, que es el Eduardo Rebagliati, ¿no? También el Hospital Naval y Militar, que ahorita está en las afueras, al ingreso pues, del Callao. Igual, esa política urbanística, esa política de construcción se mantuvo con las viviendas populares, empezó a construir viviendas populares y edificios públicos. Entre la obra más emblemática, la que más se recuerda de Odría, pues es la construcción del Estadio Nacional, ¿no? Que hasta antes de Odría era un estadio que básicamente tenía como infraestructura primogenia pues a la madera, ya, era de madera el Estadio Nacional, sus estrados, sus bancos, ya, eran de madera. Entonces, como Odría, todo eso cambia y se construye pues el Estadio Nacional. Y esto tiene un fondo político, ¿no? Porque ya el fútbol desde inicios del siglo XX había penetrado en la vida social de los peruanos, y poco a poco pues se fue ganando la afición de las masas, y sobre todo con la aparición de equipos como Universitario o Alianza, ¿ya? El fútbol peruano se va a volver, al menos el fútbol limeño, ¿no? Se va a volver más dinámico y va a atraer el interés de los limeños,
ya sobre todo de las clases populares, ya. Entonces, hay había un trasfondo político en el sentido de que con esa construcción del Estadio Nacional se ganaba a las clases populares, se ganaba pues digámoslo así, la simpatía de estas masas. ¿Por qué? Porque ellas eran aficionados al fútbol y entonces Manuel Odría tuvo el tino de darles un estadio nacional y bueno, ellos como eran aficionados al fútbol, apoyaban más a Manuel Odría, ¿no? Por esta, por esta, por esta construcción, ¿no? Obviamente este estadio nacional ha sido pues ya remodelado y ya las características que tiene ahora ya no son las que tuvo antaño, ¿no? Eh, yo sí he llegado, ¿no?, a entrar al Estadio Nacional como era antes, ¿no? Yo no sé si es que ustedes tuvieron oportunidad, pero yo sí llegué a entrar y bueno, era bonita, no, bueno, no conocía otro estadio más grande que el del Estadio Nacional, así que no podría compararlo con otros estadios más interesantes, ¿no? Los únicos estadios a los que he ido fue al Estadio Nacional, otro al estadio pues de Cristal, ¿no? Del equipo del cual soy hincha, ¿no? De Sporting Cristal. Eh, bueno, una de sus obras emblemáticas es este Estadio Nacional que fue inaugurado en 1952. Otro de los hitos más importantes del gobierno de Manuel Odría es el derecho, pues él otorgó el derecho al sufragio de las mujeres para las elecciones generales. Recuerden que ya las mujeres con Benavides ya eh, logran participar en las elecciones municipales, pero ahora con Manuel Odría ya no solo iban a participar en las elecciones municipales, sino que ahora pasaban a participar en las elecciones generales, es decir, las elecciones para los presidentes del país. Desde entonces la mujer conquista este derecho que nunca, bueno, que, que desde un principio se le debió de otorgar, pero que tardó mucho. ¿Por qué? Porque éramos una sociedad muy machista y creo que lo seguimos siendo, ya, pero en aquella época esa sociedad machista se imponía en todos los aspectos de la vida. Hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día, inclusive la mujer tiene el mismo derecho que del hombre para educarse, para acceder a la educación, para acceder a un cargo público, etcétera, etcétera. Entonces, pero en aquella época no era así, así que una gran conquista para el derecho de las mujeres fue pues otorgado por Manuel Odría, ¿ya?, que les permitió votar por primera vez. Ya las mujeres votan por primera vez en la historia ya por un presidente en 1956. Eso gracias a que años antes ya Manuel Odría les había otorgado ese derecho, ¿ya? Eh, Ahora, las protestas en realidad, muy a pesar de que Manuel Odría había hecho muchas obras, sobre todo obras públicas, edificios públicos, construcción de obras públicas, no habían cesado. Ya los apristas y los comunistas seguían pues ahí moleste y moleste siempre, ¿ya? Y es por eso que la presión era tan grande que, bueno, ya casi llegando al gobierno, al final del gobierno de Odría, porque, bueno, él había inaugurado constitucionalmente su gobierno en 1950 y se suponía que en 1956 y tenía que dejar el poder, así que las protestas aumentaron. ¿Para qué? Para presionarlo a dejar verdaderamente el poder y no se quede, no se perpetúe en el poder. Entonces, ya con toda esa presión de carácter social, ya Odría pues llama a elecciones en 1956 y en estas elecciones es elegido por segunda vez, Manuel Prado Ugarteche. Ya recuerden que por primera vez ya lo había hecho de 1939 a 1945. Ahora era nuevamente presidente de la República. Eh, y es así como entramos pues a estudiar el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que es una
que es un gobierno al cual pues ha pasado la historia como el gobierno de la convivencia. Acuérdense de esta foto. Ahorita voy a describir correctamente de qué se trata, ¿ya? Pero aquí vemos a Ugarteche, a Aya de la Torre y a Odría juntos, ¿ya? Bien. El 28 de julio de 1956, ya tras ganar las elecciones presidenciales, Prado Ugarteche va a juramentar como presidente de la República, ya, y se va a llamar Gobierno de la Convivencia por estas razones. Primero, antes de que Odría deje el poder, ya, antes de que eh, ceda el cargo a Prado Ugarteche, hubo un pacto, ¿ya? Hubo un pacto que se llamó pues el Pacto de Monterrico. ¿En qué consistió este pacto? Prado Ugarteche ya se va a reunir con Manuel Odría, ¿ya? Y van a llegar pues a un acuerdo. Miren, el problema de Manuel Odría, la gran preocupación de Manuel Odría es que él sabía que se había hecho rico mientras que duró su gobierno. Había robado demasiado al Estado peruano y sus ministros igual. Es decir, estaban embarrados ya de muchos escándalos de corrupción. Y claro, mientras duró su gobierno, él tenía controlado a la prensa, ¿ya? Y no salía a la luz todos los escándalos de corrupción en la que él se metió pues durante esos 8 años de gobierno. Entonces, él sabía que una vez que él dejara la presidencia, iban a empezar a investigarlo. Y obviamente iban a encontrar eh, todo lo que él había robado, ¿no? Todos esos actos de corrupción. Entonces, Odría le dijo, mira, yo yo tengo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si yo quiero, me puedo seguir quedando en el poder, ¿ya? Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú, Prado Ugarteche, ¿ya? Tú tienes a la mayoría ganado, ¿ya? Si es que ahorita hacemos las elecciones, tú vas a ganar. Prado Ugarteche, Odría sabía que Prado Ugarteche iba a ganar las elecciones. Entonces, mírame, yo voy a dejar el poder siempre y cuando tú no me investigues durante tu gobierno, ¿ya? Y ese fue el pacto. Prado Ugarteche aceptó eso. Aceptó no investigar al gobierno de Odría, ¿ya? No investigarlo a cambio de que Odría, pues, llamara a elecciones y deje el poder. Ese fue el pacto entre Prado Ugarteche y Odría. Ahora, no fue el único, sino que Prado además se reunió luego con el APRA, especialmente pues con Aya de la Torre. ¿Y cuál fue el pacto aquí? Recuerden que Aya de la Torre había sido pues declarado, bueno, el APRA había sido declarado como un, un partido ilegal y que fue duramente perseguido por el gobierno de Odría. Y antes ya había sido perseguido ya por el mismo Prado Ugarteche. Entonces, Prado Ugarteche sabía que no iba a poder ganar las elecciones sin el apoyo de los votos de los militantes apristas. Recuerden que la influencia del partido aprista en los años 50 del siglo pasado, ya aquí en el Perú, era muy alto. Había muchos apristas en el Perú. Entonces, si es que alguien quería ganar las elecciones, verdaderamente, si es que alguien quería ganar las elecciones, necesitaba conquistar esos votos apristas. Entonces, Aya de la Torre le propone un pacto. Le dice, yo voy a ordenar a los apristas, a los militantes apristas, a que voten por ti siempre y cuando tú vuelvas a la legalidad a mi partido. Es decir, siempre y cuando tú nos dejes participar en las elecciones y nos dejes participar del gobierno. ¿Ya? Y ya que cesen las persecuciones, no nos sigas persiguiendo más. ¿Ya? Solo si es que tú cumples con ello, nosotros te damos nuestros votos. Y es así como se logra hacer un pacto entre el APRA y Prado Ugarteche. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Prado Ugarteche, que ya en su momento habíamos descrito pues como una persona que desde el punto de vista político era como una especie de zorro, es decir, una persona muy astuta, ya logró pactar primero con el dictador y luego con el perseguido, cuyos votos eran necesarios. Entonces Prado Ugarteche
bueno, ya con esto, con este pacto, era evidente su victoria y la victoria llegó, ¿ya? Y es por eso que juramenta por segunda vez como presidente de la República. Y este pacto entre Odría, entre Prado Ugarteche y Haya de la Torre, es por eso que a esto se le conoce como la convivencia, ¿no? Si bien es cierto, pues cada uno representaba intereses distintos, hasta contradictorios, pero cuando se trata pues del poder político, el gato y el ratón conviven alegremente, ¿ya? Y eso es lo que sucedió, y un ejemplo de ello es esta foto, ¿no? Donde históricamente aparecen, ¿ya? Odría, que tanto le había perseguido, es más, hasta quería asesinarlo a Aya de la Torre, aparecía pues, comiendo al lado de Aya de la Torre, ¿no? Y bueno, cosas que ocurren en nuestra historia, muchachos, y que vale, por supuesto, recordarlo, ¿no? Lapra, en el gobierno de Prado Ugarteche, volvió a la legalidad como había sido el pacto, ¿ya? Y en su gobierno, en su segundo gobierno, pues, el Perú va a vivir una especie, pues, de ya un clima de mayor libertad, ya no va a haber mucho levantamiento. ¿Por qué? Porque recuerden, porque estamos viviendo una época de convivencia entre estos líderes políticos, ¿no? Eh, Se van a fundar nuevos partidos políticos como Acción Popular, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Y con Prado Ugarteche, el Perú pues va a participar de la política norteamericana de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, profesor, eso no es el partido de, del gran filósofo eh, César Acuña, gran filósofo, ya saben que entre comillas, ¿no? El que dice que no, eso no es copia, eso no es plagio, sino copia, ¿no? Bueno, mira, ve, hasta eso ha copiado Acuña. El nombre de su partido ni siquiera es creación, creatividad de su mente, ¿ya? Sino que lo copió de un proyecto norteamericano que ya existió para los años 60, ¿ya? Y que fue impulsado por el presidente de aquel entonces, John F. Kennedy, ¿ya? John F. Kennedy planteó un proyecto de ayuda económica a toda América, ¿ya? Y ese proyecto de ayuda económica a toda Latinoamérica se llamó pues Alianza para el Progreso, ¿ya? Él pues a través de esta ayuda económica quería frenar la influencia de la revolución cubana que había tenido éxito en 1959 con el Che Guevara y Castro, ya Fidel Castro en Cuba, ¿no? Entonces, para frenar la ola pues, comunista en América, lo que él hizo pues, es tratar de influir en los países latinoamericanos, prestándole pues, ayuda económica, asistencia educativa, salud, etc. ¿Ya? Y a todo ese proyecto Kennedy le llamó Alianza para el Progreso. Kennedy se volvería a morir si es que supiera que aquí en el Perú un enano pues décadas más tarde copiaría el nombre de su proyecto para fundar un partido, ¿no? Que hasta hoy en día existe, en fin. Por último, el gobierno de Prado Ugarteche va a apoyar, una vez que se alinea con Estados Unidos, va a apoyar la expulsión. Estados Unidos, una vez que, recuerden que Cuba se levanta contra Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía el dominio de Cuba. Entonces la revolución cubana, ¿qué es lo que hace? Expulsar a los norteamericanos de tierras cubanas. Entonces Estados Unidos promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos, ¿ya? Entonces, como Perú, con Prado Ugarteche, se alineó a la política de Alianza para el Progreso de Kennedy, entonces tuvo que apoyar la expulsión de Cuba de la OEA, ¿ya? En 1960. Y en aquella época era pues canciller de la República, el gran intelectual. Sí era verdaderamente un caballero, un intelectual, ¿ya? Era pues Raúl Porras Barrenechea, el gran historiador ya de la conquista, ¿no?
En realidad, pues es la invasión, ¿no? Pero él decía, pues esta era la conquista, en fin. Bueno, Raúl Porras, que era pues el canciller de la República en aquella época, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores, él en una reunión que se tuvo pues de la OEA para decidir si es que se expulsaba o no a Cuba, él se opuso. Y él decía, él desobedece a Prado, porque Prado le había dado órdenes de que vote a favor de la expulsión, y él va a decir, no, yo apoyo de que Cuba debe de permanecer en la Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué? Yo no soy ningún comunista, decía Raúl Porras Barnechea. No es que yo apoye a Cuba porque sea comunista, sino porque Cuba ha peleado por una causa justa. Ya Cuba estaba dominado por un país extranjero y cada uno de los países, apelando pues al principio del derecho internacional, que es la libre determinación de los pueblos, decía, cada pueblo es libre de determinar su propia política, no tiene por qué estar subyugado a otro país. Y esta causa justa lo defendía Raúl Porras Barnechea, pero a Prado no le interesaba, ¿no? Y es así que lo destituye a Raúl Porras Barnechea un 20 de septiembre de 1960, ¿ya? Y lamentablemente Raúl Porras Barnechea cae en una depresión tan grande que una semana después, producto de un paro cardíaco, fallece el gran maestro sanmarquino, que fue pues Raúl Porras Barrenechea, ¿ya? En esta época también surge, ¿no? Se desarrolla un auge económico, sobre todo en lo que respecta al crecimiento de la pesca y la exportación de harina de pescado, ¿ya? Producto de la guerra de Corea y de la Segunda Guerra Mundial, Europa había necesitado eh, reanimar su producción agrícola y vio en la harina de anchoveta especialmente un fertilizante muy importante para los campos europeos. Así como lo había sido antes el salitre y el guano, la harina de la anchoveta era ahora pues un fertilizante que va a ser determinante para el desarrollo de la agricultura en Europa. Y es así que el auge de las exportaciones de harina de pescado en los años 60 y 70 son tan grandes que el Perú pasó a ser el primer país exportador de todo el planeta de harina de pescado, ¿no? Así de grande fue el impacto, muchachos. Entonces, el fin del gobierno de Prado Ugarteche, ¿ya? Va a terminar en 1962. Recuerden que él toma el gobierno en 1956. 6 años se cumplieron en 1962 y se llaman nuevas elecciones. Y Haya de la Torre se presenta a esas elecciones y ganan las elecciones presidenciales. Es decir, Haya de la Torre iba a ser iba a juramentar como nuevo presidente de la República, pero como saben, muchachos, eso no lo iba a permitir las Fuerzas Armadas, los militares, así que los militares dan un nuevo golpe de Estado el 18 de julio de 1962, a una semana de que Haya de la Torre pues jure como presidente de la República. Y es así, muchachos, que empezamos nuevamente con otra dictadura, muchachos. Así, esto está marcado en nuestra historia, ¿ya? Y de esa dictadura, pues vamos a hablar la siguiente semana. Como ustedes se dan cuenta, prácticamente desde el oncenio de Leguía hemos empezado a hablar de manera ininterrumpida en nuestras clases de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Entonces es fundamental que ustedes conozcan un poco más sobre su vida y es por eso que investiguen un poco sobre su vida y elaboren una línea de tiempo, ¿ya? Sobre Víctor Raúl Haya de la Torre. No vayan a pensar, el profesor es aprista y por eso nos manda a investigar sobre Haya de la Torre. No, muchachos, yo estoy lejos de ser aprista, ¿ya? Pero sí reconozco la influencia, la figura política e intelectual de Víctor Raúl Haya de la Torre y como ustedes ven, tiene mucha injerencia, tuvo mucha injerencia en nuestra vida política y es importante conocerlo, ¿ya? Como complemento van a pegar algunas imágenes referentes al tema que hemos tratado hoy día, ¿ya? Muy bien, ahora sí, quedo presto a sus preguntas, ¿ya? Bien, a ver muchachos, eh, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Pregunten, pregunten.